Imaginemos un viajero que recorre una diversidad de lugares y en todos ellos visita a una determinada familia. Imaginemos a este viajero que en esas sucesivas familias que va visitando, en otros tantos y diferentes lugares, se encuentra con sorpresa con las mismas costumbres, con los mismos gestos, con los mismos giros, con los mismos talantes, con el mismo estilo. Se encuentra con un común denominador. Imaginemos a este viajero regresando un día a su lugar de origen y descubriendo, para su sorpresa, que esas distintas familias, tan separadas en el espacio, y con diferentes edades, con diferentes tiempos históricos, estaba formada por una serie de hijos que procedían de un mismo padre. Si este viajero es perspicaz, si tiene una cierta cuidado, si es un hombre sensible, comprenderá rápidamente cuál es la razón, cuál es la causa por la cual se encontró con ese común denominador. Si este viajero es indocto, es ignorante, es incipiente o simplemente es un hombre escéptico, de nada le servirá que le digamos: vea, señor, las casas que usted recorrió estaban formadas por hijos de un mismo padre. También puede darse el caso de este hipotético y conjetural viajero, ganado por tal relativismo o por tal cinismo, que llegue a creer que entre esos 10 hogares la causa del común denominador es un plagio recíproco y multiforme o una pura coincidencia azarosa. ¿A qué viene este ejercicio de la imaginación que les propongo desde el comienzo? Nos valemos de esta metáfora, de la metáfora del viajero, para introducirnos en el tema de hoy. Cuando decimos que existe una tradición primordial, estamos queriendo decir que en diferentes momentos históricos, en diferentes edades, en diferentes circunstancias, en diferentes sitios geográficos, nos vamos a encontrar con este común denominador. Y que este común denominador no se explica por el plagio o por la copia, ni siquiera por la recíproca influencia, menos aún por la casualidad. La razón de la existencia de este común denominador es que toda la humanidad tiene un mismo Padre, y ese Padre es Dios creador. Por lo tanto, existiendo un único Padre creador y existiendo una única creación, un solo acto inaugural y creacional, es lógico, es sensato, es prudente y es lícito llegar a la conclusión de que ese fondo común con que nos encontramos obedece sencillísimamente a la existencia de un Dios Padre creador. Podemos tener la mirada escéptica, podemos tener la mirada cínica, pero entonces nos quedamos huérfanos. Esto es exactamente lo que les pasa a los modernos historiadores. Descubren ciertas similitudes y en vez de alabar a Dios Padre, causa eficiente de ese conjunto de similitudes, o se encogen de hombros, o las miran con cierto desdén y con cierto menosprecio, o lo atribuyen al azar cósmico, o suponen, en el peor de los casos, que el cristianismo ha plagiado herencias y tradiciones culturales de otros tiempos y de otras circunstancias. Aunque esto nos duela y mucho, no debe sorprendernos, puesto que una de las heridas y de las cicatrices más sangrantes y más abiertas del mundo moderno es la pérdida del sentido de la paternidad y del sentido de la gratitud para con el Padre. Y si los hombres, los historiadores en este caso, suelen ser ingratos con la paternidad terrena, ¿por qué no habrían de ser ingratos con la paternidad divina? Esta ingratitud y esta orfandad es lo que explica que frente al misterio y frente al milagro del encuentro con la tradición primordial, nosotros la miremos como
si inadvertidamente pudiésemos mirarla. Pero en este elementalísimo ejercicio de la imaginación que les estoy proponiendo, podríamos suponer algo más, que este viajero que recorre un hogar y otro detrás y otro en pos del primero y del segundo, no solamente se ha encontrado con un común denominador de gestos, de ritos, de ceremonias, de costumbres, etc., sino que se ha encontrado con el fenómeno de que en todos esos hogares, de que en todas esas casas hay una espera. A alguien se aguarda. Y aunque no esté perfectamente definido o delimitado ese alguien al que se aguarda, se puede ver y palpar y tocar en el aire la espera en sí misma, la espera. También ese viajero puede regresar a su lugar de origen creyendo que esto es pura coincidencia o una manía compartida aquí y allá. Pero si ese viajero tiene sensibilidad, y sensibilidad religiosa y al mismo tiempo penetración y hondura intelectual, advertirá que tampoco puede ser casual la coincidencia en la espera. Esa coincidencia en la espera es lo que llamamos la expectación mesiánica. Siempre en la historia de los pueblos tradicionales y antiguos aparece y asoma, a veces de un modo nítido, a veces de un modo gradual, a veces de un modo más claro, pero siempre aparece la espera del Mesías. Existe entonces una tradición primordial, porque existe un solo Dios Padre y una sola y única creación. Y existe una espera del Mesías porque existe un único Mesías que es Jesucristo. Somos nosotros, lamentablemente, y son los historiadores profanos, los que al investigar la historia y al estudiarla y sobre todo al comunicarla y al enseñarla, no saben percibir este doble misterio. El misterio de la tradición primordial y el misterio de la expectación mesiánica. Y cuando decimos misterio, lo decimos en un sentido etimológico, porque el misterio es lumbre, el misterio es diafanidad, el misterio es todo lo contrario de lo que ocurre en las películas de misterio, en donde no se sabe quién es quién, y donde todo es oscuro y crepuscular y tenebroso y ennegrecido. Pues no, teológica y filosóficamente hablando, el misterio es lumbre. Por eso es un misterio, es una lumbre, esta gran cuestión de la tradición primordial y esta gran cuestión de la expectación mesiánica. Vamos a estudiarla entonces. Habiéndonos introducido al tema, vamos a estudiarla. De la mano de autores seguros, de la mano de maestros católicos. Padre García Vieira, en uno de sus tratados sobre el paraíso, enseña, en concordancia con el magisterio y con la tradición, que existió una tradición adámica transmitida precisamente por Adán a sus descendientes en forma oral y que estaba referida a la misma creación y también a la situación del paraíso. Fue patrimonio común de todos los hombres esta tradición adámica y luego se deformó como consecuencia del pecado de la caída original y como consecuencia de los males que se siguieron del pecado original, la superstición y la idolatría, entre otros. Pero es la existencia de esta tradición adámica, dice el padre García Vieira, la que explica esas maravillosas coincidencias encontradas en las culturas antiguas. Por ejemplo, en el Museo Británico hay un cilindro sumerio del siglo III a.C., en el cual podemos observar dos personajes, un varón y una mujer, sentados uno a cada lado de un árbol, con las manos extendidas hacia lo alto, como queriendo robar un fruto, y detrás la figura de una serpiente. El viajero escéptico, cínico, dirá plagio. El viajero inteligente hablará de expectación y empezará a sospechar que existe ese fondo común, esa tradición común, consecuencia
de la única creación por un único Padre. Maritain, el cual, a pesar de las heterodoxias en las que incurrió a partir de un momento determinado de su vida, no dejó de ser un pensador católico notable, en uno de sus libros más seguros y más conocidos, La Introducción a la Filosofía, también insiste en la existencia de una tradición común a las diversas civilizaciones y familias humanas. Y dice Maritain, Adán recibió la ciencia y la existencia, y esta tradición, después del pecado original, se transmitió de generación en generación, aunque por inteligencias caídas, pero se transmitió de generación en generación. Sometidas esas generaciones a los desbordes de la imaginación y a las sensibilidades desordenadas, sucedieron los tristísimos fenómenos tan conocidos del politeísmo, la idolatría o la ya citada superstición. Sin embargo, ese tesoro de una tradición primordial dejó vestigios, dejó huellas, dejó semillas, dejó presencias de su paso. Y es lo que llamamos las semillas del verbo, los semina verbi, esta olvidada categoría de la que hablaron todos los padres de la Iglesia. Tres grandes contenidos tiene esta tradición, como para empezar a enumerarlos y a caracterizarlos. La idea de la existencia de un solo Dios creador, la idea de la inmortalidad del alma y la idea de la existencia de una serie de preceptos morales que son inamovibles. Otro autor católico, para ceñirnos, como les decía desde el principio, a textos seguros, y porque me interesa que queden claro que no es este tema una innovación o una ocurrencia mía, otro autor católico, el padre Barbedel, en su Historia de la Filosofía, en el primer volumen, nos dice también con toda claridad que en todas partes los hombres constituyeron familias, tribus, aldeas, comarcas, en posesión de verdades morales y religiosas y sociales que fueron transmitidas oralmente y después fueron conservadas por escrito. Ese tesoro común, según el padre Barbedel, contenía principalmente 5 grandes ideas. La primera, la sabiduría divina es la regla suprema de la razón humana. Y vayan reteniendo estas características conceptuales de la tradición primordial para ir advirtiendo al mismo tiempo, por contraste, cómo nos hemos alejado de la valoración de la misma. La segunda gran enseñanza, o el segundo gran contenido de la tradición primordial, es la existencia de un solo Dios creador que gobierna con su providencia. A este Dios, al que calificábamos de creador, de único, de padre, ahora calificamos de providente. En tercer lugar, esta tradición primordial contiene la idea de que el mundo fue sacado de la nada por vía de una creación. El mundo no es fruto del azar. Todo ha sido creado por un creador. En cuarto lugar, y consecuentemente, la idea de que el hombre es criatura y que resulta esa criatura de la unión íntima de un alma y de un cuerpo. El quinto contenido esencial de la tradición primordial, según el padre Barbedel, es que el mal no tiene más origen que la rebelión de la criatura contra la ley del creador. Y es por eso que los misioneros de todos los tiempos, cada vez que han tenido que evangelizar, o misionar, o catequizar, se han encontrado con las semillas del verbo, no siempre nítidamente expresadas. Este es justamente el gran drama de todas las obras de evangelización, que no siempre las semillas del verbo están claramente delimitadas y expresadas o manifestadas. A veces están ocultas, torcidas, tergiversadas, hundidas por la presencia en esas culturas de la acción demoníaca. Pero, de cualquier manera, hace bien el padre Barbedel en sintetizarnos en 5 grandes conceptos, ideas o categorías los principales contenidos de la tradición primordial. El cardenal Danielou, para seguir citando autores
de inequívoco ordenamiento católico, porque insisto, y me disculparán la insistencia, pero alguna experiencia en este tema me hace ser consciente de que debo ser yo mismo precavido. Insisto entonces en que cito a estos autores para que no se suponga que el tema es una innovación o una invención particular. El cardenal Danielou es autor, entre otros, de dos trabajos notables: La misión de los ángeles según los padres de la Iglesia, el uno, y los santos paganos del Antiguo Testamento, el otro. Nos dice en este libro, el primero de los citados, Danielou, que el Antiguo Testamento, antes de la alianza de Abraham, contiene una alianza primera con Noé, contraída con la humanidad toda, y que tiene por objeto la fidelidad a Dios en el cosmos, y cuyo signo externo es el arco iris. La regularidad, entonces, de las leyes naturales actúa al modo de una hierofanía, de una manifestación de lo sagrado. A través de la contemplación de la regularidad de los fenómenos naturales, nosotros, los hombres, podemos llegar a la conclusión de que Dios existe y de que se manifiesta a través de las cosas creadas. Es lo que ya otras veces hemos comentado con palabras de San Agustín. Cuando San Agustín se convierte, y lo cuenta en las confesiones, se encuentra preguntándole a las cosas: ¿vosotras sois Dios? Y escucha que las cosas le contestan: no, pero Dios es quien nos ha creado. Entonces, a través de las cosas naturales y de la regularidad de los ciclos de la naturaleza, los hombres pueden advertir la existencia de un Dios creador. El hombre puede deducir la existencia de Dios. Está en los Hechos de los Apóstoles, está en Romanos 1:20. Pero avanza Danielou en su explicación y dice: Dios ha distribuido las naciones entre sus ángeles, para que los ángeles cuiden las naciones y las tutelen y las instruyan. Los ángeles conducen las naciones a Dios por medio de la revelación natural, y por más pervertidas que estén las naciones, conservan ciertos vestigios de esa revelación natural que deben a los ángeles. Por eso la Iglesia siempre procuró conservar la fecha de los ángeles custodios de las naciones, que era el día 2 de octubre, y que hoy se ha desdibujado, pues se le ha entregado este tema a los innúmeros Víctor Schweiros y a los multimedias que nos enseñan a nosotros los católicos qué cosas son los ángeles. Pero los ángeles no son inventos de la New Age. Los ángeles son patrimonio de la enseñanza del magisterio de la Iglesia. Por eso el cardenal Danielou, con toda propiedad, cita, para dictaminar esta aseveración y este juicio, a Clemente de Alejandría, entre otros. Las grandes verdades filosóficas del mundo clásico, por ejemplo, dice Danielou, pudieron haber llegado a nosotros a través de los ángeles. Y vuelve a mencionar Danielou a Orígenes en su obra de Principios. Todas estas religiones, todas estas filosofías de la antigüedad, fueron pervertidas por la idolatría, por la superstición y por el politeísmo, y por la soberbia de los hombres, que no fueron capaces de descubrir la verdad, sino a tientas y gradualmente, como dice Santo Tomás en la Suma contra Gentiles. Pero sin embargo, existe ese patrimonio común y existen esos restos, esas huellas o esos vestigios, y tienen estos contenidos de los cuales estamos hablando y que tratamos de caracterizar. El período de la religión cósmica, anterior a la alianza con Abraham, contiene precisamente lo que subsiste de verdad en las religiones no bíblicas. El padre Alfredo Sáenz, en su libro La figura bíblica de Cristo, dice: aquellas lejanas generaciones pudieron conocer al verdadero Dios por la contemplación de las obras de la creación y mediante la experiencia de su providencia, e incluso tuvieron acceso a la santidad con tal que observaran la ley natural. Abel es el primer testimonio vivo de aquella santidad. Interesante esta época de la llamada religiosidad cósmica, porque es una época en la cual los sabios saben de la existencia de un único Dios, que le viene precisamente por la tradición primordial, por el patrimonio común.
Todavía se lo recuerda a Dios en la oración a pesar de los pesares. Dios es percibido a través de los vestigios que deja en las cosas por Él creadas, en la regularidad de los ciclos cósmicos. Época en la cual se guarda memoria de los ángeles, y de los ángeles custodios de las naciones y custodios de la tradición primordial dada por Dios al primer hombre. Época también en la que el peligro de idolatría es inminente. Época, dice el cardenal Danielou, en la cual con Noé empieza un nuevo mundo, una nueva creación. La primera economía se fundaba sobre la correspondencia entre la acción humana y la justicia divina. Este régimen terminó con el diluvio. La alianza con Noé es la primera manifestación del amor redentor de Dios, mientras que la economía anterior resaltaba más bien el amor creador. Es decir que el cardenal Danielou, por otra vía, por vía del análisis de la angelología, llega a la misma conclusión. Existe un patrimonio común, existe una tradición primordial, hay vestigios, hay huellas, hay resabios, hay presencias, no siempre son nítidas, no siempre son diáfanas, pero existen. El buen investigador, el buen historiador o simplemente el buen creyente las percibe al estudiar la historia o al contemplar el pasado. Y al percibirlas se alegra, se regocija, en primer lugar porque testifica la existencia de Dios, pero en segundo lugar porque nos da una serie de contenidos que nos prestan en su conjunto un servicio para nuestra vida moral. Porque no es lo mismo, y me anticipo a una conclusión, no es lo mismo vivir en concordancia con los contenidos básicos de la tradición primordial que negar los contenidos sustanciales de la tradición primordial. Los estudiosos de la obra de Tolkien, que se ha puesto tan de moda, sostienen que precisamente la era que describe Tolkien en El Señor de los Anillos es la que corresponde al periodo que los teólogos llaman de la religiosidad cósmica. No es de extrañar que esto suceda teniendo en cuenta que Tolkien era un católico práctico, militante y fervoroso y conocedor profundo de la teología y de la dogmática de la Iglesia. Pero seguimos citando autores inequívocamente católicos para llegar a esta corroboración inicial. Padre Membiel, en su obra de la Cabra del Progresismo, sostiene que las grandes verdades naturales y sobrenaturales arranca de una tradición comunicada por Dios directamente al hombre. Verdades naturales y verdades sobrenaturales. ¿Cuáles serían las tres grandes verdades naturales contenidas en la tradición primordial? Y verán ustedes cómo al enunciarlas coincide con las demás categorizaciones que hemos visto recién. La existencia de un Dios creador, personal, trascendente. La existencia de un Dios que crea el mundo de la nada y por un acto de libérrima voluntad. Y la existencia de un alma humana espiritual creada por Dios. Estos son los tres grandes contenidos, según el padre Membiel, de orden natural que contiene la tradición primordial. Pero también hay tres grandes verdades sobrenaturales: la unidad y la Trinidad de Dios, la encarnación del Verbo y el destino del hombre de alcanzar, gracias a la encarnación del Verbo, un estado divino, no de naturaleza, sino de adopción, precisamente por la dádiva generosa de Dios. Pero el padre Membiel, a diferencia de los demás autores mencionados, introduce un tema importantísimo, y es el de la existencia de una contratradición primordial que lamentablemente también, y como desde el principio, intenta oponerse y obstaculizar a la tradición primordial. Es lo que el padre Membiel llama la tradición gnóstico-cabalística. Y el contenido esencial de esta perversa contratradición primordial es exactamente el contrario al contenido esencial de la tradición primordial. Veámoslo en el epítome. Por lo pronto, en esta tradición gnóstica, Dios, el mundo y el hombre son una única sustancia homogénea, cayendo en lo que comúnmente se da a llamar el error panteísta, precisamente de actualísima moda, como consecuencia de estas corrientes neognósticas que se mueven principalmente a través de las sectas acuarianas. La segunda afirmación de esta tradición gnóstica es que Dios es indeterminado
contiene el sí, el no, lo masculino, lo femenino, el mal, el bien, el yin y el yang famoso que tanto abunda en las remeras de nuestros jóvenes sin saber lo que portan por lo general. Y el tercer contenido de esta tradición gnóstico-cabalística es que el hombre sería la culminación de un proceso emanativo del universo. De allí todos estos disparates ideológicos y pseudo-religiosos del hombre como una chispa, del hombre como una energía, unida a grandes energías cósmicas y mancomunadas todas con Dios en un inmenso revoltijo o amasijo en el que no se distinguen ya las cosas por su nombre. Lo más interesante es que el Papa Juan Pablo II, en la encíclica Fides et Ratio, viene a sostener, en concordancia con el magisterio de la Iglesia, estas verdades que para llegar a ellas nosotros hemos tenido que dar este rodeo. Pero no quise empezar por el Papa Juan Pablo II, precisamente para no utilizar un argumento que pudiera sonar ad hominem. Pero ahora sí podemos concluir en que también el Papa Juan Pablo II, en la Fides et Ratio, ha hecho referencia a esta gran cuestión de la tradición primordial. ¿Qué dice el Papa en esta encíclica? En primer lugar, que existe una tradición primordial como saber originario de toda la humanidad, que es la base para predicar el querigma, el mensaje. En segundo lugar, que el contenido de esta tradición primordial, dice el Papa, es un conjunto de preguntas y de respuestas fundamentales. En tercer lugar, que Dios habla al hombre a través de la naturaleza de la creación y en la interioridad de la conciencia. Es importante esta tercera caracterización que hace el Papa de la tradición primordial, que en algún aspecto no aparece en los demás autores. Dios se manifiesta a través de la naturaleza de la creación, esto ya lo hemos visto. Pero dice el Papa, a través de la interioridad de la conciencia. Por eso, la conciencia humana, decía San Buenaventura, es el heraldo de Dios. No tiene mensaje propio. La recta conciencia humana es portadora, es heraldo del mensaje del rey, como los viejos y nobles heraldos. Ningún heraldo que se preciara de tal tenía mensaje propio. Era portavoz del mensaje del rey. La conciencia, heraldo de Dios en nosotros, no porta un mensaje propio, sino que nos hace escuchar en nosotros mismos el mensaje de Dios. Y la existencia de esta conciencia recta, dice Juan Pablo II, es constitutivo esencial de la tradición primordial. En cuarto lugar, dice el Papa, la razón humana es capaz de alcanzar la verdad y hay un núcleo de conocimientos filosóficos fundamentales a los que se puede llegar mediante el ejercicio de la razón. En quinto lugar, dirá el Papa, hay un vínculo entre la razón y la fe que surge de los textos sapienciales antiquísimos, los que son patrimonio de Israel y algunos otros que son patrimonios de culturas antiguas. En sexto lugar, dice Juan Pablo II, hay etapas muy significativas que él va demarcando que revelan el encuentro y el desencuentro paulatino de los hombres y de las culturas con la tradición primordial. Hay épocas en las cuales se vive de espaldas a la tradición primordial, y esta parecería ser una de esas épocas desdichadas y desgraciadas, en las cuales la contratradición o la tradición gnóstico-cabalística parecería haber ganado la partida en contra de los elementos sustanciales de la tradición primordial. Finalmente dice el Papa, el encuentro de la fe con las diversas culturas debe tener en cuenta la tradición primordial. Es decir, que aquel que se lance a la tarea de evangelizar, de catequizar, de misionar, no tiene que partir de cero. Tiene que partir del encuentro de esas semillas del verbo, de esos vestigios, porque son esas semillas, son esos vestigios lo que va a hacer posible la tarea evangelizadora. El ejemplo más claro, y posiblemente el más didáctico, sea el de San Pablo en Grecia. Cuando San Pablo llega al Areópago, le dice a atenienses, vosotros adoráis a un Dios escondido. Toda la tradición de la Iglesia se habló de esta noción del Dios escondido. Pues bien, ese Dios escondido que vosotros adoráis sin saberlo y sin saber su nombre verdadero, es el que yo vengo a anunciarles.
lo que San Pablo hizo en aquel maravilloso momento fue valerse de los semina verbi, valerse de esos vestigios, de esas huellas, para poder convertir a los griegos a la religión verdadera. Por eso este ejemplo de San Pablo es clarividente respecto de lo que nos corresponde a nosotros y que nos pide el Papa Juan Pablo II a la hora de evangelizar o a la hora de catequizar. Existe entonces una tradición primordial que el Papa llama sabiduría originaria y autóctona, forma básica del saber filosófico, estoy leyendo entrecomilladamente, patrimonio espiritual de la humanidad, gran tradición antigua. Y esta gran tradición primordial se apoya en evidencias que son inmediatas muchas veces, en verdades filosóficas y religiosas, por las cuales se llega a Dios a través del libro de la naturaleza o a través de la indagación de la propia conciencia. Que insisto, esto último, si bien no es un descubrimiento de Juan Pablo II, por cierto, pero sí es un llamado de atención sobre un papel que parecía descuidado, el papel de la recta conciencia. Parte de esta tradición primordial, sigue diciendo el Papa, se conservó pura en la Biblia, pero por la caída del hombre tuvo también una mala derivación. Una mala derivación que la sujetó a la superstición, a la idolatría y a todas las formas de politeísmo. La razón humana, por ejemplo en el caso de la filosofía griega, sobre la cual hablaremos en alguna de estas clases, realizó un camino de purificación que le permitió llegar precisamente al conocimiento de una certidumbre divina de su existencia y de su naturaleza, pero solo gradualmente y a tientas, insisto. Esta expresión de Santo Tomás es rotunda, paulatinamente, a tientas y a través de las cabezas más sabias, pero se llega finalmente a la idea de este Dios creador, Padre y Providente. Piensen ustedes, solo por poner un ejemplo, en el Aristóteles, que cuando en su obra de Ánima sobre el alma, está hablando de la naturaleza del alma, se pregunta y se interroga acerca del destino del alma humana. Y la concibe Aristóteles como tan indisolublemente unida al cuerpo, que presupone que en algún momento ha de reencontrarse el alma con el cuerpo, pero no al modo platónico de la reencarnación, sino como al modo de la expectación cristiana que avisora o intuye o palpita que ese encuentro tendrá lugar a través de lo que llamamos nosotros hoy la resurrección de la carne. Por eso acierta Santo Tomás cuando dice que se va llegando por vía de la razón, y esta es justamente la magia de este itinerario de la humanidad que, partiendo de la tradición primordial y anhelando una expectación mesiánica, va llegando finalmente a la verdad. Así como en ciertos casos la razón purificó a la tradición primordial y sale al encuentro de la verdad, también existe otro camino desdichado. Es aquel en el cual la razón se rebela contra la fe, la razón se diviniza y la razón se convierte en religión. Estamos en la gnosis, que insisto es lo que predomina en nuestros días. La gnosis hace exactamente lo contrario de lo que estamos procurando nosotros. Nosotros, de la mano de San Pedro, de San Pablo, estamos buscando en las culturas las semillas del verbo. La gnosis, de la mano de Mandinga, está buscando precisamente todo aquello que revela a la criatura contra el Creador, todo aquello que divinice al hombre por naturaleza, todo aquello que convierta la razón en culto y en religión de sí misma. La gnosis busca en todas las culturas las semillas de la cábala pervertida, y de esa manera crea una religión inmanentista, naturalista y subjetivista. La fe aliada de la recta razón busca la semilla del verbo. La razón revelada contra la fe y contra la tradición primordial busca las semillas del demonio, las huellas del demonio, y las encuentra, obviamente, y lo peor es que la rinde culto. Hagamos entonces un primer repaso de lo que hemos dicho, para que algunos conceptos puedan quedar más ajustados.
Antes de la alianza con Abraham, existe una alianza con Noé, que tiene por objeto la fidelidad de Dios en el cosmos, en la naturaleza. No olviden que el cosmos es el orden creado. La regularidad de las leyes naturales actúa entonces como una hierofanía, como una manifestación de lo sagrado, a través de la cual el hombre puede conocer la existencia de un Dios único, creador y providente. Las perfecciones invisibles de Dios pueden ser conocidas a través de las cosas creadas. Siempre dentro de este repaso que nos estamos proponiendo, hemos dicho también que existe una asistencia divina a las naciones, que se manifiesta a través de los ángeles custodios de esas naciones. Ángeles custodios que aparecen en el Antiguo Testamento. Daniel, por ejemplo, menciona a los ángeles de Grecia y a los ángeles de Persia. Estos últimos habrán estado muy ocupados en estos días cruentos y crueles de la guerra. Y los padres de la Iglesia, todos ellos han hablado de los ángeles que han sido distribuidos entre las naciones conforme a un orden antiguo. Hay entonces una tradición primordial, y esta tradición primordial debe ser respetada y debe ser conocida. San Bernardo, también él un poco para sintetizar este gran tema, decía didácticamente: hay dos libros para tu alma, la Biblia y la naturaleza. Dios le dio a los judíos la Biblia y a los gentiles la naturaleza. Los gentiles se pervirtieron